Las miradas se posaron sobre aquel padre desaliñado en el instante en que pisó el escenario del lujoso salón de bodas, agarrando con manos curtidas una funda de guitarra desgastada. Los refinados invitados, ataviados con ropa de diseñador, intercambiaron gestos de incomodidad y apenas disimulado desprecio mientras él ajustaba torpemente el soporte del micrófono con la chaqueta de su traje mal entallado colgando holgadamente alrededor de su delgada figura. El padre de la novia, cuchicheaban, aunque parecía más un mendigo de la calle que un asistente a este opulento salón de baile de Hotel 5 estrellas. Cuando accidentalmente derribó una copa de champán, esparciendo fragmentos de cristal por el reluciente suelo, las risas incómodas se hicieron más audibles. Personal de seguridad rondaba cerca, aparentemente listos para escoltarlo si fuese necesario. ¿Lo habrías defendido o te habrías unido a la multitud que miraba hacia otro lado? Cuéntanos en los comentarios. Pero nadie en ese salón estaba preparado para lo que sucedió a continuación. Ni los suegros críticos que se habían opuesto a su inclusión en la ceremonia, ni la organizadora de bodas que había intentado programar su actuación durante la parte menos importante de la recepción. Y ciertamente no la novia, que permanecía inmóvil al fondo del salón con lágrimas ya formándose en sus ojos incluso antes de que él tocara una sola nota. Si las historias de padres que se niegan a rendirse incluso cuando el mundo les ha dado la espalda te conmueven, suscríbete ahora. Historias más impactantes cada semana. Marcos Valdés no siempre había sido objeto de miradas de lástima y conversaciones susurradas. 12 años antes, era un ejecutivo en ascenso en una respetada firma de arquitectos, con una hermosa casa en las afueras, una esposa cariñosa llamada Elena y 2 jóvenes hijas que lo adoraban. Sus fines de semana estaban repletos de salidas familiares, barbacoas en el jardín y tranquilas veladas donde tocaba la guitarra mientras Elena cantaba, con sus hijas bailando alrededor de la sala de estar. La vida no era perfecta, pero era suya, sólida y segura. Hasta la noche en que todo cambió. Un martes lluvioso de octubre. Un camionero que se quedó dormido al volante. Un devastador choque que dejó a Marcos con una lesión cerebral traumática y se llevó a Elena al instante. No recordaba nada del accidente en sí, solo despertarse en el hospital 3 semanas después con la noticia de que el amor de su vida se había ido, y ahora era el único padre de Sofía, de 8 años, y Lía, de 6. La recuperación fue agotadora. La lesión cerebral afectó su habla, su memoria y su motricidad fina. Los dibujos arquitectónicos que una vez fluían sin esfuerzo de sus manos, ahora parecían imposibles. Después de 6 meses de rehabilitación, la firma lo despidió amablemente con un modesto paquete de indemnización. Las facturas médicas se acumularon. La hermosa casa fue vendida. La vida que habían construido juntos desmantelada pieza por pieza. Lo que permaneció constante fueron sus hijas. A pesar del habla arrastrada y las ocasionales lagunas mentales, a pesar de mudarse a un pequeño apartamento en un barrio menos deseable, a pesar de tener que aceptar cualquier trabajo ocasional que su condición le permitiera, Marcos estaba decidido a brindarles estabilidad. Aprendió a cocinar comidas sencillas. Asistió a todas las funciones escolares, incluso cuando otros padres mantenían la distancia. Inseguros de cómo interactuar con el viudo, cuya conversación a veces se interrumpía a mitad de la frase. Ayudó con la tarea, pasando horas en asignaciones que le habrían tomado minutos antes del accidente. Y cada noche tocaba la guitarra. Sus dedos, torpes en la mayoría de las tareas, de alguna manera recordaban los acordes de las canciones favoritas de Elena. Se convirtió en su ritual, una forma de mantener viva su memoria, un hilo que conectaba su felicidad pasada con su lucha presente. Sofía, la hija mayor, se adaptó con una feroz protección hacia su padre. Se convirtió en la organizadora, la traductora, el amortiguador entre Marcos y un mundo que a menudo tenía poca paciencia para sus limitaciones. A los 16 años, dirigía efectivamente el hogar mientras mantenía calificaciones perfectas y un trabajo a tiempo parcial. Su infancia había terminado la noche del accidente, reemplazada por una adultez prematura que dejaba poco espacio para experiencias adolescentes normales. Lía, más joven y menos capaz de recordar la vida anterior, se desarrolló de manera diferente.
Donde Sofía era práctica y presente, Lía se refugió en sueños y creatividad. Escribía historias, pintaba y cantaba con una voz que extrañamente recordaba a la de su madre. Amaba profundamente a su padre, pero encontraba la realidad de su situación más difícil de aceptar. Al entrar en su adolescencia, la vergüenza de tener un padre que a veces no podía encontrar las palabras correctas o que vestía diferente a otros papás pesaba mucho. Comenzó a distanciarse, pasando más tiempo con amigas cuyas familias parecían intactas y normales. Cuando Sofía anunció su compromiso a los 20 años, debería haber sido una ocasión puramente alegre. Su prometido, Jaime, provenía de una familia adinerada, pero siempre había tratado a Marcos con respeto, aunque con cierta distancia cautelosa. Los problemas comenzaron cuando los padres de Jaime ofrecieron pagar la boda, un gesto generoso que rápidamente reveló ser una toma de control. La lista de invitados se expandió para incluir socios comerciales y conexiones sociales. El lugar cambió de un encantador jardín local a un hotel exclusivo. Y Marcos, con su pensión por discapacidad y trabajos ocasionales de carpintería, se encontró cada vez más marginado en el proceso de planificación. «Papá, solo están tratando de ayudar», explicó Sofía una noche, con voz suave pero firme. «Tienen conexiones que nosotros no tenemos». «Lo sé, cariño», respondió Marcos, sus palabras cuidadosas y medidas, el resultado de años de terapia del habla. «Pero yo ahorré para tu boda, desde que eras pequeña». Le mostró la cuenta donde había estado depositando pequeñas cantidades durante más de una década. El total era una fracción de lo que costaría la boda, pero representaba incontables horas de trabajo, de sacrificio. Sofía lo abrazó con fuerza, prometiendo que su contribución importaba, que él importaba. Pero a medida que se acercaba la fecha de la boda, la realidad se hizo evidente. Los futuros suegros veían a Marcos como una complicación que debía ser gestionada. El baile de padre e hija se acortó. Su discurso debía ser escrito y aprobado de antemano. Y cuando mencionó tocar una canción para Sofía, una tradición que le había prometido a Elena que cumpliría para ambas sus hijas, la respuesta fue educada pero despectiva. «La banda ya está reservada, señor Valdés», explicó la organizadora de bodas. «Tal vez durante la hora del cóctel, cuando la gente esté socializando. ¿Habrías aceptado ser relegado en la boda de tu propia hija? ¿O habrías luchado por el lugar que te corresponde? Dínoslo en los comentarios». La noche antes de la boda, las tensiones alcanzaron un punto de ruptura. Durante la cena de ensayo, el padre de Jaime pronunció un discurso enfatizando cómo Jaime y Sofía estarían comenzando un nuevo capítulo, con referencias puntuales al pasado desafiante de Sofía y cómo ella había superado la adversidad. El subtexto era claro para todos. Marcos, sentado en una mesa auxiliar en lugar de la mesa familiar principal, sintió cada palabra como un golpe físico. Más tarde, en el pasillo del hotel, escuchó a la madre de Jaime hablando con la organizadora de bodas. ¿Podemos asegurarnos de que el señor Valdés esté, presentable mañana? Tal vez alguien podría ayudarlo con su corbata y asegurarse de que tome su medicación. No queremos ningún episodio». Marcos permaneció en silencio, con la vieja funda de guitarra pesada en su mano. La había traído para practicar la canción que aún esperaba tocar, aunque solo fuera para Sofía en privado. Ahora se preguntaba si debería estar allí. Tal vez su presencia solo estaba causando estrés a su hija en lo que debería ser el día más feliz de su vida. Regresó a su habitación y llamó a Lía, que llegaría a la mañana siguiente. A los 18 años, estaba estudiando arte en una universidad a 3 estados de distancia, una distancia que no era del todo geográfica. Sus conversaciones se habían vuelto poco frecuentes y algo tensas. «¿Debería siquiera ir mañana, Lía?», preguntó, con la voz quebrada. «Tal vez Sofía estaría mejor si yo...». «Ni se te ocurra», interrumpió Lía, con una ferocidad que le recordó a Elena. «Ni se te ocurra dejar que te hagan a un lado». La mañana de la boda amaneció brillante y despejada. Marcos se despertó temprano, con la mente inusualmente despejada. Se duchó cuidadosamente, se tomó más tiempo afeitándose y se puso el traje nuevo que Sofía había insistido en comprarle. Mirándose en el espejo, vio destellos del hombre que había sido antes, todavía allí debajo de las líneas prematuras y el pelo canoso. Abrió la funda de la guitarra y pasó los dedos por las cuerdas.
tocando las notas iniciales de la canción que había elegido. No una de las viejas favoritas que tocaba en casa, sino algo nuevo en lo que había estado trabajando durante meses, superando la frustración cuando sus dedos no cooperaban, practicando hasta que los callos en las yemas de sus dedos se endurecían y se partían. Cuando llamaron a su puerta, esperaba a la coordinadora de bodas, tal vez con otra lista de instrucciones o restricciones. En cambio, encontró a Lía deslumbrante con su vestido de dama de honor, sus ojos, tan parecidos a los de Elena, brillando con una emoción que no podía descifrar del todo. «Necesito mostrarte algo», dijo, tomando su mano, «antes de que llegue todo el mundo». Lo condujo a través del hotel a una pequeña antesala cerca del salón de baile donde se celebraría la recepción. Dentro, Sofía esperaba con su vestido de novia, impresionante y tan adulta que por un momento Marcos no pudo hablar. «Papá», dijo, dando un paso adelante para enderezar su corbata, «ha habido un cambio de planes». Por un momento horrible, pensó que iba a decirle amablemente que sería mejor si asistía solo como invitado, que las responsabilidades de padre e hija serían manejadas por otra persona, tal vez el padre o un tío de Jaime. En cambio, tomó ambas manos entre las suyas. «Les dije a los padres de Jaime que o tocas tu canción durante la recepción, no en la hora del cóctel, sino en la recepción real, o cancelamos todo y nos casamos en el juzgado la semana que viene». «Sofía, no tenías que». «Sí, tenía que hacerlo», interrumpió. «Esta es mi boda, y tú eres mi padre, el único padre que me queda, y no voy a dejar que nadie me diga cómo debe ser eso». La ceremonia transcurrió en una vorágine de emociones. Marcos acompañó a Sofía por el pasillo con una firmeza que sorprendió incluso a él, concentrándose en su mano en su brazo, en la responsabilidad que había cargado desde la noche en que murió Elena. Estrechó la mano de Jaime con firmeza en el altar, los dos hombres intercambiando una mirada de entendimiento que trascendía las palabras. Durante la recepción, Marcos se sentó en la mesa familiar, entre Lía y la dama de honor de Sofía. Comió poco, con el estómago tenso por la anticipación. Cuando llegó el momento de su discurso, se acercó al micrófono con el papel donde había escrito cuidadosamente sus palabras, cada una elegida para minimizar el riesgo de que su patrón de habla causara confusión. Pero de pie allí, mirando el rostro radiante de Sofía, dejó el papel a un lado. «Mi hija», comenzó, con voz lenta pero clara, «me ha enseñado más sobre la fortaleza que nadie que haya conocido. Cuando yo no podía ser fuerte, ella lo era. Cuando olvidaba cosas, ella las recordaba. Cuando no podía encontrar palabras, ella habló por los dos». Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. La sala estaba en completo silencio. «Algunos de ustedes saben que yo fui herido hace muchos años. La misma noche en que Sofía y Lía perdieron a su madre. Lo que quizás no sepan es que cada día desde entonces, estas chicas, estas mujeres ahora, han sido mi razón para seguir intentándolo, para seguir luchando, incluso cuando parecía imposible». Sus ojos encontraron a Lía entre la multitud, su rostro un espejo de emociones. «No siempre he sido el padre que se merecían, pero nunca dejé de intentar serlo». Volviéndose hacia Sofía, continuó. «Tu madre estaría muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Siempre decía que tenía su belleza pero mi terquedad». Una suave onda de risa recorrió la sala. «Tenía razón, y estoy agradecido por esa terquedad cada día». Levantó su copa en un brindis. «Por Sofía y Jaime, que construyan una vida juntos que les traiga alegría, incluso en los días más difíciles. Especialmente en los días más difíciles». Cuando los aplausos disminuyeron, Marcos se movió hacia el lado del escenario donde esperaba su guitarra. Los susurros comenzaron de inmediato. Los elegantes invitados, muchos de los cuales lo veían por primera vez, notaron su andar ligeramente torpe, la cicatriz visible que recorría su línea del cabello, la forma en que su mano izquierda no se enderezaba por completo. Las miradas críticas regresaron. Alguien cerca de la parte de atrás incluso se rió cuando torpemente manipuló la correa de la guitarra. Entonces Lía apareció a su lado, susurrándole algo al oído antes de tomar asiento en el piano que había sido parte de la configuración de la banda.
Esto no estaba planeado, al menos no en ningún horario que la organizadora de bodas hubiera creado. Marcos miró al mar de rostros, encontró la sonrisa alentadora de Sofía y comenzó a tocar. Las notas iniciales fueron tentativas, sus dedos encontrando su camino. Pero a medida que la melodía emergió, una canción que nadie en la sala reconoció, pareció producirse una transformación. Sus manos, generalmente tan torpes en las tareas cotidianas, se movieron con creciente confianza a través de las cuerdas. El habla ligeramente arrastrada dio paso a una música que hablaba con perfecta claridad. Lía se unió al piano, agregando profundidad a la melodía simple. Y entonces, para asombro de todos, comenzó a cantar. Esto es por los momentos que pensamos que durarían para siempre, por los sueños que construimos juntos bajo cielos estrellados. Esto es por la promesa que hice cuando te ibas, que sería el padre que necesitan, que nunca me comprometería. La letra contaba la historia de la pérdida, de la lucha, de un hombre que intentaba criar a 2 hijas con la mitad de su corazón perdido, de aprender a encontrar la alegría de nuevo, un día difícil a la vez, de ver a sus hijas convertirse en mujeres mientras mantenía viva la memoria de su madre. En el segundo verso no había un ojo seco en la sala. Los susurros críticos habían cesado. El personal de seguridad se había retirado. Incluso los padres de Jaime observaron en silencio atónito cómo el hombre que habían tratado de minimizar dominaba la atención de todos los presentes. A medida que la canción llegaba a su puente, la voz de Lía se elevó, revelando un talento que pocos en la sala sabían que poseía. Y entonces, en un momento que parecía coreografiado pero que fue completamente espontáneo, Sofía se levantó de su asiento y se unió a ellos en el escenario. De pie entre su padre y su hermana, agregó su voz a la armonía para el coro final. Esto es por la familia que somos, no la que perdimos. Esto es por el amor que permanece cuando todo lo demás se ha ido. Esta es mi promesa cumplida, a través de todo el dolor y el costo, que en tu felicidad nuestra historia sigue viva. Las notas finales se desvanecieron, dejando un silencio tan profundo que parecía tener peso físico. Marcos levantó la vista de su guitarra para encontrar a toda la recepción de pie, con los aplausos resonando en el salón de baile. Sofía lo abrazó primero, luego Lía se unió, los tres abrazándose como no lo habían hecho en años. Cuando finalmente se separaron, Jaime se acercó, con los ojos brillantes de lágrimas. «Eso fue increíble», dijo, extendiendo su mano a Marcos. Pero en lugar del apretón de manos cortés que siempre habían intercambiado, Jaime puso. Ella lo envolvió en un abrazo. «Gracias por compartir eso con nosotros, con todos». Mientras Marcos regresaba a su asiento, los invitados lo detenían para presentarse, para elogiar su actuación, para preguntar sobre la canción. Donde antes solo habían visto sus limitaciones, ahora veían la profundidad de su amor, la magnitud de su dedicación. La narrativa había cambiado por completo. Más tarde, durante el baile del padre y la hija, Marcos abrazó a Sofía, moviéndose lentamente al compás de la música. «Siento que no siempre haya sido fácil», murmuró. «Papá», respondió ella, «no se suponía que fuera fácil. Se suponía que valdría la pena, y lo valió, cada día». Al otro lado del salón, Lila los observaba, con expresión pensativa. Cuando terminó el baile, se acercó, pidiendo el siguiente baile con su padre. Mientras se movían por la pista, Marcos notó que algo había cambiado en su comportamiento. «La canción», dijo suavemente. «Tú me ayudaste a terminarla». Lila asintió. «Encontré tus notas cuando estuve en casa la pasada Navidad. La melodía y la mayor parte de la letra estaban allí, pero te habías atascado en el puente. Espero que no te importe que haya rellenado los huecos». «¿Importarme?», repitió él, con la voz cargada de emoción. «Lila, fue perfecto. Tú lo hiciste perfecto». Ella lo miró, realmente lo miró, tal vez por primera vez en años. «He sido injusta contigo, papá. He estado avergonzada a veces, avergonzada de los difíciles que fueron las cosas para nosotros. Para ti, eras una niña», dijo él simplemente. «Los niños no deberían tener que cargar con esas cargas». «Pero ya no soy una niña», respondió ella. «Y ahora veo lo que hiciste por nosotros, lo que sigues haciendo». Cuando la noche llegaba a su fin, los 3 miembros de la familia Walsh se encontraron sentados juntos en una mesa por lo demás vacía,
compartiendo historias y risas de una manera que no lo habían hecho en años. Las barreras que habían crecido entre ellos, la sobreprotección de Sofía, la distancia de Lila, el miedo de Marcos a ser una carga, parecían desmanteladas temporalmente. Jaime se unió a ellos, deslizándose en el asiento junto a Sofía y tomándole la mano. «Tengo algo que contaros», dijo, mirando directamente a Marcos. «Sofía y yo hemos estado hablando y hemos tomado una decisión». Marcos se preparó, incierto de lo que iba a venir. «La casa que vamos a comprar tiene un apartamento de invitados independiente sobre el garaje, entrada privada totalmente accesible. Queremos que te plantees mudarte allí». «Jaime», comenzó Marcos, sacudiendo la cabeza. «Eso es muy generoso, pero no puedo imponerme». «No es una imposición», interrumpió Sofía. «Es lo que queremos, los dos». «Y», añadió Lila, «he estado pensando en cambiarme para terminar mi carrera más cerca de casa. Si tú vas a estar cerca de Sofía, tal vez yo también podría estarlo». Marcos miró a sus hijas, abrumado por el repentino cambio. Durante años se había estado preparando para su inevitable alejamiento de él, para la soledad de ser el padre que se quedaba atrás. Ahora le estaban ofreciendo algo diferente, no por obligación o lástima, sino por un deseo genuino de conexión. «No sé qué decir», admitió. «Di que sí», insistió Sofía. «Di que al menos lo pensarás». Marcos asintió lentamente. «Lo pensaré». Cuando la boda llegaba a su fin, los invitados se marcharon con una impresión muy diferente de la familia Walsh a la que tenían al llegar. El padre, desalineado con la dificultad del habla, se había revelado como un hombre de extraordinario compromiso y sorprendente talento. La novia, a la que muchos habían compadecido por su desafortunado origen, era ahora envidiada por la profundidad de sus lazos familiares. Y Lila, a quien pocos habían notado al principio de la velada, había cautivado a todos con su voz y la cruda emoción de su actuación. En la tranquila calma posterior, mientras el personal del hotel comenzaba la limpieza, Marcos se sentó solo por un momento, con la funda de su guitarra a sus pies. Pensó en Elena, en las promesas hechas, en el largo y difícil camino recorrido desde su muerte. Pensó en todos los momentos en que rendirse había parecido la única opción, cuando la terapia era demasiado dolorosa, cuando el dinero era demasiado escaso, cuando las miradas eran demasiado duras. «Te habría encantado esta noche», le susurró a su memoria. «Habrías estado tan orgullosa de nuestras hijas». Nunca juzgues a un hombre por su apariencia o discapacidad. La familia no se trata solo de sangre, se trata de quién elige quedarse. Quien lucha por permanecer conectado incluso cuando el mundo intenta separarte. Se trata de las promesas que cumplimos, no solo a los vivos, sino también a los que hemos perdido. Si esta historia te emocionó, suscríbete ahora para obtener historias más impactantes cada semana. Y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.